métodos de resolver circuitos eléctricos. Ya hemos visto el método de corriente de ramas y el método de corriente de mallas, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con el ejercicio por este método que es de corriente de ramas. Bueno, este es el ejemplo que vamos a ver hoy día por el método de corriente de ramas. Fíjense, dice aquí, calcular la corriente en cada rama por el método de corriente de ramas, ¿cierto? Entonces, aquí están los valores de las resistencias y los voltajes. Tengo 3 mallas, ¿cierto? 2 fuentes de voltaje, y el método que me pide es el método de corriente de mallas. Bueno, voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Bueno, entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer hoy día por el método de corriente de ramas. Ya tengo 3 mallas, tengo las resistencias y tengo las fuentes de voltaje que son de 120 voltios. Entonces, voy a empezar. Fíjense entonces, por el método de corriente de ramas me pide, entonces lo primero que tengo que hacer es asignar corriente a cada rama. Fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas. ¿Ya? Entonces fíjense aquí, esta es la corriente I1 de la rama 1, esta es la corriente I2 de la rama 2, esta es la corriente I3 de la rama 3, este es I4 de la rama 4, este es I5 de la rama 5 y I6 de la rama 6. Entonces, en total tengo 6 ramas y 2 fuentes. Por lo tanto, tengo 6 corrientes, del I1 al I6. Entonces, ya lo que tengo que hacer ahora es asignar corrientes, que he asignado 2, dice la polaridad de voltaje en cada rama de acuerdo al circuito. Entonces, la polaridad, fíjense, aquí es positivo, negativo, por donde ingresa la corriente, una resistencia, positivo, por donde sale la corriente, negativo, y así sucesivamente en el resto de la resistencia. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Entonces ya tengo identificado la polaridad. Ahora dice, fíjense, en aplicar ley de Kirchhoff de voltaje a cada malla. ¿Ya? Entonces, voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje a cada malla y vamos a empezar con la malla 1. En la malla 1, que es esta de aquí, tengo una fuente de voltaje, por lo tanto, B1 va a ser igual a la corriente que circula por aquí, que sería I1 por R1, más la corriente que circula por aquí, que sería I4 por R4, y más la corriente que circula por aquí, que sería I2 por R2. Entonces, tengo la ecuación de la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Y ahora tengo que reemplazar los valores. B1 es 120, I1 es, R1 es 1, por lo tanto es 1 por I1, R4 es 6, 6 por I4, y R2 es 2, más 2 y 2. Entonces, esto es lo que se llama ecuación número 1. En esta ecuación tengo 1, 2, 3 incógnitas. ¿Ya? Tengo 3 incógnitas. Por lo tanto, tengo que plantear más ecuaciones aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje. En la malla 2 voy a hacer lo mismo. En la malla 2, fíjense, tengo el voltaje 2, dice que es igual a I2 por R2, ¿no? El voltaje 2 es igual a I2 por R2 negativo, porque la corriente está en sentido contrario a la corriente de la
de la malla, ¿no? Entonces es I2 por ED2, después tengo la resistencia 5, I5 por ED5 positivo, e I3 por ED3 positivo, porque estas corrientes están en la dirección de la corriente de la malla. Entonces, reemplazando valores, voy a tener lo siguiente: 120 menos 2I2 más 12I5 más I3, la ecuación número 2. Tengo que plantear lo mismo en la malla 3. En la malla 3 no tengo fuente de voltaje, por lo tanto voy a tener que 0. 0 es igual, la corriente que circula por aquí es menos I4 por R4 negativo. Por aquí circula, por aquí, perdón, I5 por R5 y por aquí I6 por R6. Reemplazando los valores voy a tener 0 es igual a 6I4 menos 12I5 más 24I6. Aquí tengo la ecuación número 3, ¿cierto? Entonces, analizando estas tres ecuaciones, todavía me faltan más, porque solo tengo 3 ecuaciones, pero tengo 6 incógnitas. Por lo tanto, voy a plantear más ecuaciones. Ley de Kirchhoff de corriente en los nodos. Voy a empezar en el nodo A. En el nodo A, fíjense en la corriente que ingresa, la corriente de rama es I1, y la corriente que sale es I4 e I6. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, voy a tener que I1 es igual a I4 más I6. Ordenando, I1 menos I4 menos I6 igual a 0. Es la ecuación número 4. En el nodo B, que está esto de aquí, fíjense, voy a tener lo mismo, ¿no? I4 es la corriente que ingresa y la corriente que sale es I2 e I5. Por lo tanto, I4 es igual a I2 más I5. Ordenando, tengo I4 menos I2 menos I5 igual a 0. Ahora voy a ir al nodo C. En el nodo C, fíjense, la corriente que ingresa es I5 y la corriente que sale es, la corriente que ingresa, pero es I5 e I6 y la corriente que sale es I3. Ordenando voy a tener que menos I3 más I5 más I6 igual a 0. ¿Ya? Y por último, en el nodo D, la corriente que ingresa es I2 e I3 y la corriente que sale I1. Ordenando voy a tener menos I1 más I2 más I3 igual a 0. Bueno, entonces aplicando la ley de Kirchhoff de corriente tengo 6 ecuaciones, tengo 7 ecuaciones, 6 incógnitas. Por lo tanto, a partir de aquí simplemente aplico las matemáticas para encontrar cada corriente. En eso consiste este método, en plantear ecuaciones y resolverlas para encontrar las corrientes. Entonces, el siguiente paso es resolver las 6 ecuaciones, o 7 en este caso, 7 ecuaciones, 6 incógnitas, puedo eliminar cualquiera y calcular la corriente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso es lo que voy a hacer enseguida. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Ingeniero, ¿y no se le ponía un nodo en línea de tierra? ¿Cómo? ¿No se le pone uno, dice? ¿Cómo? No, ¿no se ponía un nodo en línea de tierra para que la corriente sea nula? Eso es, digamos, para el programa Every Circuit, digamos, ¿no? Para Every Circuit hay que colocarlo, por ejemplo, el punto C a tierra, ¿no? Pero aquí no es necesario porque estamos haciendo de forma manual, ¿no? Ah, listo. Tiene razón, pero en el programa se coloca, ¿no? Se coloca, cuando utiliza el programa tiene que colocar el punto C, por ejemplo, a tierra, ¿no? O si no, no funciona el circuito. Así de forma manual, con este método, no, ¿no? Ya, listo, ingeniero, gracias. Listo. Hola. ¿Sí?
Bueno, vamos a resolver entonces el sistema de ecuaciones y voy a tener las corrientes. Ahí están las 6 ecuaciones. Entonces pueden utilizar cualquier método para resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Ya? Cualquier método. Y vamos a obtener, ¿no es cierto?, las corrientes. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones, voy a tener los siguientes, fíjense, I1, 22,8, I2, 5,11, I3, 17,7, I4, 14,5, I5, 9,37 y I6, 8,31. Entonces, esa es la solución y, por lo tanto, también son las corrientes que circulan por cada rama. ¿Preguntas sobre este ejercicio de aquí? ¿Preguntas, dudas? Se lo puede hacer con calculadora, ¿no, ingeniero? Con la HP Prime. Claro, con calculadora manualmente, ya eso ya es libre, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más dudas, entonces eso es el método de resolver corriente de rama, se llama, ¿eh? Y ahora vamos a ver otro método que se llama corriente de mallas. Tal vez ese ustedes lo conocen más, ¿no? Y vamos a hacer el mismo ejercicio por el método que se llama corriente de mallas. Bueno, sigamos entonces, vamos al siguiente. Aquí está el método de corriente de mallas. Ya, este método es muy similar al que hicimos hace un instante, solamente que en vez de corriente de ramas, trabaja con corriente de mallas. Y los pasos a seguir son similares también. Fíjense en los pasos que tengo que seguir. Asignar corriente a cada malla, ¿no? La dirección es arbitraria, dicen, ¿no? Pero en general, uno asume la dirección en el sentido horario, ya en el sentido horario. Luego se indica la polaridad de los voltajes en cada resistencia de la malla en función a las corrientes asignadas. Y luego se aplica la ley de Kirchhoff de voltaje alrededor de cada malla o supermalla, ¿no es cierto? Y luego se resuelve las ecuaciones resultantes para encontrar las corrientes de malla. Entonces, esos son los pasos a seguir para encontrar las corrientes de mallas. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio, aplicando obviamente el método de corrientes de mallas. Bueno, entonces, esto es teoría y vamos al ejercicio. Ya que está, es el mismo ejercicio. Dice calcular la corriente en cada rama, pero aplicando el método de corriente de mallas. Es muy similar el corriente de mallas y ramas, por lo tanto, vamos a tomar el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Y lo que me pide es calcular estas corrientes. Fíjense, aquí están las corrientes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son corrientes de rama, pero a mí me pide el método de corriente de mallas, ¿ya? Para resolver por el método de mallas, entonces lo que se hace es asignar una corriente a cada malla. Estas corrientes de aquí no son corrientes de mallas, son corrientes de ramas. ¿Qué es una corriente de malla? Es esta de aquí, fíjense, ¿no es cierto?, que se ve en el circuito, ¿ya? Esta es una corriente de malla, que la he llamado malla A, y la dirección en el sentido horario es una corriente que se asume que va a circular por estas 3 resistencias y esta fuente, o sea, por esta malla cerrada, ¿cierto? Que la he denominado corriente de malla IA. Y lo mismo hago con las otras mallas, ¿no? La malla B
y la malla C. Entonces, este método trabaja con corrientes de mallas y no de ramas, ¿cierto? Bueno, entonces, después tengo que asignar polaridad a cada resistencia, eso es más sencillo. Por donde entra la corriente de una resistencia, fíjense, es positivo, por donde sale es negativo. Aquí lo mismo, ¿no? Positivo, negativo por donde sale, positivo, negativo, positivo, pero esta es la corriente B. La corriente B ingresa por aquí, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora voy a la malla C. Positivo, negativo, positivo, negativo aquí, positivo y negativo allí. Entonces, tengo la polaridad. Esa polaridad está en función de corriente de malla y no en función de corriente de rama. ¿Preguntas hasta aquí? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿La corriente se puede dar en sentido antihorario igual? ¿Se puede dar? Claro, usted lo asigna. Eso que está de verde yo lo he asignado, no puedo asignar en sentido, pero generalmente se asigna a todas las mallas en una sola dirección, ¿no? O sea, no es bueno que por decir la malla C sea al contrario, ¿no? Pero puede hacerlo, ¿no? No es que no puede, ¿no? Pero generalmente se asigna este sentido que se llama horario, ¿ya? Ya, gracias. Esto de verde estamos hablando, ¿no? Este de verde se llama corriente de malla. Estos que están de rojo son corrientes de ramas, ¿no? No sé si está claro. Está claro, ingeniero. Bueno, entonces ahora ya tengo que aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje a cada malla. Obviamente vamos a trabajar con corriente de malla, que están de color verde, ¿no? Y no con corriente de rama, que está de color rojo. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje a cada malla, voy a tener lo siguiente, fíjense. B1 es la fuente, es igual. ¿Qué corriente de malla circula por aquí? Fíjense, la corriente de malla que circula por R1 es IA. Ahora me voy a la resistencia R4. En esta resistencia R4 están circulando dos corrientes de malla, fíjense. Esta malla viene así, esta corriente viene así, ¿no es cierto? Y por aquí circula la corriente IA por R4. Y esta corriente, fíjense, miren, esta corriente viene así, ¿no es cierto? Que viene a ser IC. IC está en sentido contrario, fíjense. IA está hacia abajo e IC está hacia arriba, por eso es I4 por R4 menos IC por R4, ¿no? O sea, por esa resistencia circulan dos corrientes de mallas, la A y la C, ¿no? Por eso tengo doble, uno positivo, otro negativo. Ahora voy a ir a la resistencia 2. En la resistencia 2, fíjense, también circulan dos corrientes. Esta de aquí es I2, ¿no es cierto? I2 por R2 positivo. Y esta de aquí, fíjense, que es IA por R2 e IB por R2. Esto es positivo y esto es negativo, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Reemplazando valores de aquí voy a tener lo siguiente, fíjense. Reemplazando valores voy a tener que 120 es igual a IA más 6IA menos 6IC más 2IA menos 2IB. Y ordenando la corriente A con A, tengo aquí 1 más 6, 7 más 2, 9. Entonces tengo 120 es igual a 9IA menos 2IB menos 6IC. Y eso es la ecuación número 1. ¿Preguntas hasta aquí? Ingeniero, si los signos son contrarios, ¿la corriente de lo que está afuera sería negativo? Claro, porque uno está aquí, por ejemplo, en R4. La corriente de la malla A viene hacia abajo, ¿no? Sí. Pero la corriente de la malla C está hacia arriba, por eso aquí está negativo, uno positivo, otro negativo. Listo. Bueno, esa es la malla A. Ahora vamos a hacer la malla B. En la malla B, fíjense, tengo B2, la corriente que circula por aquí es
IB por R2 menos IA por R2. Y por R5 es IC y IB. IC y B, ¿no es cierto? Ordenando, voy a tener esto de aquí y simplificando, fíjense, sumando los B, 2 más 12 son 14, más 1, 15, ¿no? Entonces tengo 120 es igual a menos 2IA, más 15IB, menos 15IC, tengo la ecuación número 2. Y hago lo mismo con la malla C, ¿no es cierto? Tengo 0 es igual a IC por R4 menos IA por R4 circulan dos corrientes, más IC por R5 más IC por R5. Tengo también dos corrientes y aquí tengo IB menos R5. Simplificando todo esto de aquí, voy a tener que esta ecuación de aquí y aquí puedo, ¿no es cierto?, sumar la A, la B y la C. Y aquí tengo menos 6IA más 12IB más 4IC igual a 0. Y en la ecuación número 3. ¿Preguntas hasta aquí? Sobre todo cómo se plantean las ecuaciones aplicando aplicando corriente de malla. ¿Pregunta? Bueno, entonces tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, ¿no? Está la ecuación 1, 2 y 3. Y las incógnitas son la corriente de las mallas A, B y C. Resolviendo estas tres ecuaciones, voy a tener lo siguiente. Entonces tengo tres ecuaciones, tres incógnitas. La corriente A es 22,8, la corriente IB es 17,69 y la corriente C es 8,31. Esos son corrientes de malla. A mí me pide, pero corriente de ramas. Pero a partir de estas corrientes es fácil determinar la corriente de ramas. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces con estas corrientes de malla tengo que determinar las corrientes de las ramas, fíjense, ya voy a borrar esto de aquí, ya, entonces fíjense, con las corrientes de ramas determino las corrientes, perdón, con la corriente de mallas determino las corrientes de ramas. La corriente 1, fíjense, la corriente 1 que es esta de aquí es igual a la corriente de malla IA, por lo tanto es 22,6. La corriente 2, fíjense, en la corriente 2, si se recuerdan, ¿no es cierto?, circulaban dos corrientes, miren, voy a hacer aquí las flechitas así, ¿no es cierto? Circula esta corriente que es IA, y circula esta corriente que es la corriente IB, o sea, por esta corriente I2, que es corriente de rama, circulan dos corrientes de mallas. ¿Cuánto será entonces I2? I2 va a ser igual a IA menos IB porque está en sentido contrario, ¿no es cierto? Y eso me da 5,11. Ahora voy a la corriente 3, que es esta de aquí. La corriente 3 va a ser igual a IB porque circula una sola corriente por aquí, ¿no es cierto?, que es la IB y es igual a I3. La corriente 4 lo mismo, circulan dos corrientes, miren, IA hacia abajo e IC, la corriente IC, fíjense, viene así. ¿No es cierto? Viene hacia arriba, por lo tanto, esto es igual a IA menos IC. La corriente 5, miren, ¿qué va a ser igual? La corriente 5, IB hacia abajo menos IC hacia arriba. Y la corriente 6 va a ser igual a IC. Entonces aquí tengo la corriente de ramas en función de las corrientes de malla. ¿Preguntas? ¿Pregunta?
Cuando se intersectan, digamos, las corrientes de malla, se lo resta, ¿no, ingeniero? Claro, sí, exactamente eso. Cuando por una resistencia circulan dos corrientes de malla, se le hace la resta de acuerdo a cuál tiene mayor valor, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Y digamos, sí. y digamos, si los signos son iguales, sería suma, ¿no? Si ¿Cómo, el de las dos cómo si corrientes. son iguales? ¿Cómo si son iguales? O La sea, si dirección van lo que en un, pasa. si van en un sentido. Si va en un sentido, sí. O sea, por ejemplo, aquí, por esta resistencia, si es esta dirección, va hacia abajo, ¿no? Pero esto Sí. está hacia arriba, claro. Si fuera al revés, obviamente se sumarían, digamos. Ah, listo. ¿Qué otra pregunta más tiene? Bueno, creo que este método es más utilizado por ustedes, ¿no? Corriente de malla, ¿cierto? Que es más sencillo. Es más sencillo desde el punto de vista matemático, ¿no? Porque recuerden que con 3 ecuaciones he determinado el resto de las ecuaciones. La otra había que plantear más ecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, este método es más sencillo cuando tengo varias mallas. ¿No? ¿Pregunta? Bueno, sigamos entonces avanzando. Aquí otro ejemplo. Ya con fuente independiente dice por el método de corriente de malla. Aquí lo vamos a hacer más directo porque en el primero lo hicimos muy explicado, ¿no? Aquí ya estamos un poquito más prácticos y por lo tanto lo voy a hacer más rápido. Aquí dice calcular la corriente de cada rama y la potencia en la resistencia de 4 ohmios. La resistencia de 4 ohmios, y uno le hizo aquí, es la resistencia 3. ¿Ya? Entonces, me pide ese dato de ahí. Bueno, tengo el circuito que es relativamente sencillo, no son 3 mallas, tengo 2 fuentes, pero aquí hay la diferencia de que una fuente se llama fuente dependiente, donde el valor de este voltaje, fíjense, es igual a 15 veces la corriente que circula por la resistencia de 4 ohmios. Esa es una fuente dependiente, ¿ya? Bueno, vamos entonces al ejercicio por el método de las corrientes de malla. Asigno corriente a cada malla, está aquí la corriente asignada A, B y C, no hay necesidad. La polaridad, fíjense, polaridad positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí ya se invierte, ¿no? Porque por esta resistencia circulan 2 corrientes, ¿no? Una la IB y otra la IA, por eso tiene doble polaridad. Y lo mismo aquí, ¿no? Polaridad, polaridad y polaridad. Bueno, esto no es tan necesario si uno ya es bien práctico de colocar la polaridad y basta con la dirección de la corriente. Bueno, ahora viene aquí lo más importante, fíjense, ley de Kirchhoff de voltaje en cada malla. Tengo 3 mallas, ¿no es cierto? A, B, C, por lo tanto, tengo que plantear 3 ecuaciones con 3 incógnitas para resolverlo. Bueno, veamos entonces. En la malla A, B1 es igual a 5. 5 es la resistencia R2. 5, ¿qué corrientes circulan por aquí? Fíjense, o sea, ya estamos haciendo, ¿no es cierto?, más directo. ¿Qué corriente circula por aquí por 5? Fíjense, miren, por una parte está esta corriente, ¿no es cierto?, que es IB, y por otro está esta corriente, ¿no?, que es la corriente A. Por eso dice aquí 5, que la resistencia multiplicado por la corriente que circula por esta resistencia, corriente de malla, sería IA menos IB, ¿no es cierto? IA menos IB. Preguntas hasta aquí. Y por último, 20, que es la resistencia R4, y aquí lo mismo, ¿no? Circulan esta corriente, ¿no es cierto?, y esta corriente de aquí que está en sentido contrario, por eso dice 20 y A menos dice. A ver, ¿qué pregunta quieren hacer sobre a la aplicación de ley de Kirchhoff de voltaje a la malla A? ¿Se puede decir que lo factorizó, no, ingeniero? Sí, exactamente, ¿no? O sea, así vamos a hacerlo así más directamente, por eso aquí ya, del anterior hicimos así paso por paso, aquí, ¿no? Aquí entonces colocamos 5, o sea, la resistencia, que es R2 5,
Y vemos qué corriente de malla hay, ¿no es cierto? Hay IA menos B, ¿no? O sea, porque hay dos corrientes y los dos están en direcciones opuestas, digamos. IA es positivo y B negativo. ¿Qué otra pregunta más tiene? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, está todo claro, ingeniero. Ya, vamos a la malla B entonces, fíjense, a la malla B. Ya, a la malla B voy a hacer lo mismo. Aquí, ordenando un poquito, fíjense, reemplazando, porque 5 y A se puede sumar con este 20, ¿no? Fíjense, en 5 y A con este 20 da 25. Y este IB, 5 IB queda negativo. Y 20 y C. Bueno, ese matemático. Vamos a la malla B, fíjense, a la malla B tengo 0, o sea, no tengo fuentes de voltaje, por lo tanto, ahí dice que 0 es igual a la corriente que circula por aquí. R1 es 1, entonces va a quedar 1 por IB. Pero por la resistencia de 4 ohmios, que es R3, por aquí, ¿cuántas corrientes circulan por aquí? 2, ¿no es cierto? Que es la corriente IB y C. Es IB y C, y por aquí tengo esta corriente, ¿no? Entonces es 4 IB menos IC, y lo mismo por la resistencia R4, que es 5 IB menos IA, perdón, por R2, ¿no? Por R2, que es IB menos IA. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora aquí lo que tengo que hacer es ordenar, ¿no? Ordenando aquí, fíjense, por ejemplo, A, a ver cuánto tengo, aquí tengo un A, 5A va a quedar 5A, B tengo 1 más 4, 5, 4, 9, ¿no? 9, y tengo un IC, entonces ordenando queda 5 y A más 10 y B menos 4, y bueno, es 10 en realidad, 5 y B más 4, 10. Ecuación número 2 se llama eso. Y lo mismo hago en la malla C, ¿ya? En la malla C, fíjense, tengo esta fuente de voltaje, pero que es negativo, ¿no? Porque, fíjense, está en dirección contraria a la corriente de malla IC, ¿no? Por eso es menos B sub B. Y tengo esta resistencia de 4 ohmios, que es esta de aquí, y circula IC menos IB. Y tengo la resistencia de 20 ohmios, que circula IA menos IC. Hasta aquí estamos bien, pero este valor de voltaje de esta fuente dependiente es igual a 15 veces la corriente que circula por aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar eso y voy a tener que el voltaje B sub B es igual a 15 veces la corriente I0. Voy a borrar esto de aquí para que se noten, ¿no es cierto? Dice aquí B sub B es igual a 15 veces la corriente que circula por aquí. Por esta corriente I0 es corriente, se llama corriente de rama, ¿no? Y recuerden que esta corriente de rama depende de estas dos corrientes, de A y C. Por lo tanto, esta corriente I0 es igual a IA menos IC. Esto de aquí, reemplazo aquí y voy a tener que la ecuación 3, voy a tener 5IA menos 4IB más 9IC igual a 0. Entonces ahora ya tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿no? O sea, tengo la ecuación 3, la ecuación 2 y la ecuación número 1. Entonces lo que tengo que hacer es resolver ese sistema de ecuaciones y voy a tener las corrientes de las mallas A, B y C. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podría explicarle, ingeniero, de nuevo la corriente de la malla C? Cuando... Ya, esto de aquí está claro, ¿no? Esto es ley de voltaje. Este de aquí nos falta el valor de esta fuente, que se llama B sub B, pero es igual, dice, a 15 veces la corriente I0. Esta corriente I0 es la corriente que circula por esta rama. La corriente... ¿A qué se debe el signo negativo? Disculpe. ¿A qué se debe el signo negativo? Me confundí. ¿Cuál signo negativo? Menos B sub B. Ah, ya, fíjese. Fíjese
la corriente que genera, aquí voy a dibujarlo, perdón. La corriente que genera esta fuente es así, ¿no es cierto? Es allá. Está en contrario a esto, miren, si yo prolongo esto, la corriente de la malla C viene así, ¿no es cierto? Hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, esta corriente que genera esta fuente está hacia arriba, es negativo. O sea, no es lo mismo que aquí. Mira, aquí, por ejemplo, aquí la corriente A de la malla A viene hacia arriba, ¿no es cierto? Esta fuente, ¿qué dirección tiene la corriente? Igual hacia arriba, ¿no es cierto? Por eso son positivas. Aquí es lo contrario, no sé si está claro. Ah, ya, listo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces, resolviendo la ecuación 1, 2 y 3, voy a tener las corrientes de las mallas. Tengo la corriente 3, 2 y 1. Entonces, resolviendo, fíjense, la corriente A sale 29, la corriente B sale 26 y la corriente C 28. Pero vamos a lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Fíjense, ¿qué nos pide el ejercicio? Calcular la corriente en cada rama y la potencia. Bueno, con estos datos de aquí ya es fácil hallar las corrientes A, B, da la corriente de cada rama. En la siguiente diapositiva voy a hacer eso. Tengo las tres corrientes aquí. Aquí están las tres corrientes, ¿no es cierto? Y las corrientes en cada rama, aquí por ejemplo la corriente 1 y 1 es igual a IA, 29,6. Y 2 es igual a IB, es igual a 26. Y 3, que es aquí según viendo, y 3 es igual, a ver dónde está I3. Y 3 está aquí, es igual a IA menos IB, está de 3,6. Y 4, aquí está, este es I4, sale IB menos IC, sale menos 2. E I5, que es esta corriente, que es igual a menos 28 amperios, ¿no? E I6, I0, que es esta de aquí, que es 1,6. Entonces, a través de las corrientes de mallas, he determinado las corrientes de las ramas. ¿Preguntas sobre este ejercicio de aquí? Una pregunta, ingeniero. Sí. I0 implica ahí a R4, ¿no ves? Sí, es la corriente que circula por R4, ese I0. Ya. Entonces, si es 15 veces I0, ¿no tendríamos que en la fórmula que puso ahí añadir el valor de R4? Si no. Retrocede a una página, o no. A ver, esa parte me confunde. Esto que está de rectángulo se llama fuente de voltaje dependiente. Su nombre dice, ¿no? Dependiente. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje que genera esto depende de otro elemento. En este caso, el voltaje que genera esto depende, aquí voy a dibujar, o sea, este voltaje que está aquí es igual a 15 veces la corriente que circula por aquí, me dice. O sea que el voltaje que genera eso depende de esta corriente que es I0. Más corriente circula por aquí, el voltaje de esta fuente va a ser mayor. Menos corriente va a ser menor. Esto es la definición de lo que es una fuente de voltaje dependiente. Por eso se hace con un rectángulo, obviamente, y obviamente se coloca de qué depende. En este caso depende de la corriente que circula por R4, que es I0. O sea, el voltaje de esa fuente es igual a 15 veces la corriente que circula por R4. Ahora ya, no sé si le aclaró su duda. Ya, entendí, ingeniero. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, eso es el método de corriente de mallas. Vamos a ver otro ejercicio, que es aplicación de supermalla, ¿no? Bueno, aquí está el ejercicio, fíjense, tengo 1, 2, 3 mallas, están los valores de aquí, ¿no es cierto? Y aquí vamos a aplicar lo que es supermalla. ¿Ya? Me pide calcular, el ejemplo me dice calcular la corriente de las mallas A, B y C. ¿Ya? Calcular la corriente
de la malla A, B y C. Pero aquí tengo 1, 2, 3 fuentes. 2 son fuentes de voltaje, esta es fuente de corriente. Entonces, cuando tengo fuente de corriente, es muy útil aplicar aplicar lo que se llama supermalla. ¿Ya? Y la supermalla que voy a aplicar es aquí entre estas dos mallas, que es la malla A y la malla C. ¿Ya? Bueno, entonces apliquemos, fíjense, aquí dice se elimina mentalmente los ramales que están dentro de la supermalla. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Bueno, entonces aplico ley de Kirchhoff de voltaje a la supermalla que forma estas dos de aquí, ¿no es cierto? Voy a tener en esta supermalla, fíjense en que está de aquí, tengo dos fuentes de voltaje, B1 positivo, B2 negativo. Ya saben por qué es negativo, ¿no? Porque está yendo en dirección contraria a la corriente de la malla C, ¿no? Por eso B1 menos B2. ¿Cuántas resistencias tengo? Aquí me puede decir. Solo tengo 2, ¿no? Entonces aplico aquí 3. 3, fíjense la resistencia. ¿Qué corrientes circulan por aquí? IA menos IB. IA menos IB. Y aquí tengo 2 ohmios. ¿Qué corrientes circulan por aquí? IC menos IB. IC menos IB. Bueno, reemplazando los valores, B1 vale 100, B2 vale 50. Entonces, sumando esto, ¿cuánto se va a hacer? Restando y sumando esto, ¿cuánto se hace? 50. 50, ¿no? 50, fíjense, es igual a, aquí IA, mira, aquí tengo 3 IA. IB aquí tengo 3 por IB y aquí tengo 2 por IB. Entonces, en IB tengo que sumar estos dos de aquí. ¿Y cuánto salen? 5 IB e IC tengo solo 1. Esta es la ecuación número 1. La incógnita son A, B y C. Ya, eso es la supermalla L1. Ahora vamos aquí a la corriente. Esta es corriente, fuente de corriente y es de 5 amperios. Esto viene a ser una corriente de rama, porque circula por este ramal. Esta corriente, en función de la corriente de malla, va a ser igual a lo siguiente. IS, que es 5 amperios, es igual a IA menos IC. Pero IS es igual a 5. Entonces voy a tener aquí que IA menos IC igual a 5. Y la última ecuación lo hallo en la malla B. En la malla B aplico ley de Kirchhoff de voltaje, tengo 0, ¿no es cierto? 10 ohmios por IB, más 2. Aquí, ¿cuántas corrientes circulan por 2? IB menos IC. Y por 3 ohmios circulan IB menos IA. Simplificando todo esto, miren, sumando las A, B y C, por ejemplo, el B tengo aquí 10, más 2 son 12, más 3 son 15, ¿no es cierto? 15. Y obviamente sumando, ¿cuánto me sale? 0 es igual a 15 IB menos 3 IA más 2 IC. Tengo 1, 2, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, resolviendo las 3 ecuaciones con 3 incógnitas, voy a tener que las corrientes son las siguientes. Como tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿cuánto me salen este? 17, 5 y C. Y así, obviamente, de una forma muy sencilla, aplicando el concepto de supermalla, ¿no? Supermalla. ¿Para qué he aplicado supermalla? Para evitar esto de aquí, ¿no? Porque aquí tenía una fuente de corriente y cuando aplico ley de Kirchhoff de voltaje, no puedo yo aplicar de forma directa porque esto es un valor de corriente y no de voltaje, porque todos los restos tienen valores de voltaje y no de corriente. ¿Preguntas? Ingeniero, cuando nos topamos en un circuito y en un ramal esté unas corrientes, hay que usar supermalla, ¿no? Cuando tengo fuentes de corriente, sobre todo, ¿no? Y si en la fuente de corriente hubiera en esa rama de la fuente de corriente hubiera una resistencia, igual se lo utiliza la supermalla, ¿no? Sí, igual. Por ejemplo, miren, si no utilicemos supermalla, ¿cómo sería, por ejemplo, la ley de Kirchhoff de voltaje de la malla? Aquí arriba voy a hacer cómo. Aquí me puede dictar cómo sería, ver, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje en la malla A sin supermalla. Aquí voy a hacer uno. Tendría B1, ¿no es cierto? B1. Sí. Igual, ¿qué más tendría B? ¿Qué me dice en esta malla? Igual sería 3. Igual. 3 IA menos 3, IB. 3 paréntesis IA menos IB. Ya, ¿qué más? Y la corriente sería... ¿Y qué más ahora? ¿Solo eso, así?
No, Y este elemento, I5 sería, o IS, perdón. ¿cómo? Más Más o menos. IS, ¿Qué? ¿Más cuánto? IS, 5 amperios. Más 5 amperios, ya. Y ese, bueno, 5 amperios, ¿cierto? Ya, aquí está el error matemático. Por ejemplo, este 3 es 3 ohmios, ¿no es cierto? ¿Sí, no? ¿En qué se mide la corriente? Amperios. En amperios. Entonces, aquí yo estoy multiplicando, fíjense, 3 ohmios. por Estoy amperio. multiplicando ohmios ¿por qué? Por amperios. Amperio. ¿Qué unidad No me dan da voltios. por amperio? ¿Qué me da? Voltios. Eso, voltio, ¿no es cierto? Y Esto el me da amperio no. ya voltio. ¿Este qué unidad tiene? Voltaje tiene Voltio. voltio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿No? Pero aquí, ¿este qué unidad tiene? Amperio. Amperios. O sea, desde el punto de vista matemático, ustedes ya vencieron cálculos 2 y 3, ¿no es cierto? O sea, no puedo sumar yo x más x cuadrado, ¿me explico o no? O sea, aquí Sí. la unidad es voltio. Aquí la unidad de esto de aquí, de este que voy a cerrar en círculo, ¿qué unidad tiene esto? Es todo. La unidad Voltios. es voltio, pero aquí no puedo yo decir más amperio, o sea, entonces no puedo hacer esto que he hecho aquí, ¿no? O sea, no es más 5 amperios, ¿no? O sea, no es más 5 amperios. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando correctamente las unidades. Y eso es, recuerden que eso es matemática. ¿Sí o no? O sea, ustedes no pueden sumar x más x al cuadrado, decir que es igual a todo x o a 3x, no se pueden juntar a eso, ¿me explico? ¿No? Sí, porque la ley de Kirchhoff de voltaje dice sumatoria de voltaje, ¿no? Y no puede estar Claro, un amperio. exactamente eso, ¿no? Aquí tengo voltaje, esto que está en círculo es voltaje, pero esto ya no es voltaje, sino es amperio, entonces no puedo, no está mal aplicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no coinciden las unidades, ¿no? Sí, gracias, ingeniero, buen dato. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, sigamos entonces. Con otro ejercicio. Por aquí otro ejercicio. Calcular la corriente de la malla A, me pide. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner valores. Y aquí está lo que le decía a su compañero, ¿no? Aquí tengo una fuente de corriente. Vamos a ver qué pasa. Tengo dos en realidad, fuentes de corriente, ¿no? Entonces, fíjense, dice calcular la corriente de la malla A, que vendría a ser esta corriente ya. Y aquí dice una nota interesante, fíjense, dice, cuando se tiene fuentes de corriente, independientes o dependientes, se le asigna un voltaje a cada fuente para que pueda aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje y me coincidan las unidades, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso es lo que hicimos aquí. Yo tengo los valores de esto, B sub B, perdón, en realidad el valor es IS2 e IS1, ¿no? IS2 es, IS1, perdón, es 10 amperios, pero le he asignado un voltaje para que pueda aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, de lo contrario no podría, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, aquí no hay problema en la malla 1, ¿no? Fíjese, la malla A, perdón, tengo que 75 voltios es igual a 2, que es R1, la corriente que circula por aquí es IA menos IC, y por aquí es 5 ohmios, y la corriente que circula es A menos B. Aquí no hay problema, fíjense, aquí todo correcto. Pero vamos a ver qué pasa en la malla B. En la malla B no podemos hacer lo que dijo uno de sus compañeros, ¿no es cierto? Colocar esto que es 10 es igual al resto, ¿no es cierto? Porque no podemos sumar amperios con voltios. Entonces aquí tengo que colocar yo en la malla B, perdón, que es esto, B sub B. B sub B es igual a 1, que es R2 y B menos IC, y por aquí tengo 5 y B menos IA. Este B sub B no lo conozco, ¿no? Porque lo que conozco es IS2, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Entonces lo dejo así tal como está, y ordenando aquí tengo 5 IA más 6 y B menos 5 IC. Aquí tengo dos ecuaciones, pero me estoy aumentando una cuarta incógnita, que es este valor B sub B, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero para ello aplico la ley de Kirchhoff de corriente en la malla C. Aquí no voy a colocar 10, que es IS1, ¿no es cierto? Voy a colocar
menos B sub C es igual a 2, que es la resistencia de aquí, R1, perdón, que circula IC menos IA, más 1, que es esta resistencia IC menos Y. Ordenando tengo menos 2 IA menos Y menos 3 IC. Tengo la ecuación número 3. Entonces, hasta el momento tengo 3 ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas tengo? 5. Eso, 5, ¿no es cierto? Tengo 5, ¿no? Entonces me falta simplificar las ecuaciones, ¿ya? Pero analizando en el circuito, fíjense, la corriente de la malla IC, ya, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Que viene así, miren. IC, la corriente de esta malla es igual a menos IC1. ¿Por qué menos IC1? Porque está en dirección contraria a la corriente de malla que yo he asignado, ¿no? Por lo tanto, la corriente de la malla C es igual a menos 10 amperios. Por lo tanto, ya la corriente IC ya la tengo calculada, por lo tanto, ya tendría ya solamente 3 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿no? Ya he eliminado una incógnita que es 10 amperios. Pero para ello tengo aquí la corriente IS2, miren, IS2 aquí me dice, ¿no es cierto?, en el circuito, que IS2 es igual a la corriente IB. Está en la misma dirección, fíjense en las dos, por lo tanto IB es igual a IC2, pero IS2, como es fuente dependiente, me dice que es igual a 2 veces el voltaje que hay en L3, ¿no es cierto?, sobre 5. ¿A qué es igual el voltaje en L3? Aplicando la ley de Ohm. Voltaje es igual corriente por resistencia. ¿Qué corriente circula por aquí? La corriente 3, pero la corriente 3 es igual a IA menos IB, y la resistencia de 3 es 5. Y aquí tengo IA menos IB por 5. Entonces ya reemplazando esta ecuación en la ecuación 5, voy a tener que IB es igual, dice, a 2 veces B sub 0, pero B sub 0 es igual a IA menos IB sobre 5. Este 5 se elimina, ¿no es cierto? Voy a tener que es igual a 2 IA menos IB. Por lo tanto, tengo que IB es igual a 2 tercios de IA. Y tengo la ecuación número 6. Y por lo tanto, con esta ecuación ya puedo yo resolver, ¿no es cierto?, la 6, la 3, la 2 y la 1. Y voy a reemplazar la 4 y la 6 en la ecuación número 1. Aquí está la ecuación número 1, ¿no es cierto? Tengo 75, esto dice igual a IA, lo dejo. Donde dice IB, fíjense, coloco 2 tercios de IA. Y IC, ¿cuánto era IC? IC era 10 amperios negativos. Entonces, reemplazando, tengo que 75 es igual a 7 IA menos esto de aquí, menos 10. ¿Cuánto sale de aquí IA? IA de esta ecuación sale que es igual a 15 amperios. ¿Pregunta? En fin, entonces las corrientes que son las corrientes nos ayudan a tener más datos, ¿no? El dato de las corrientes de las ramas. ¿Qué otra pregunta más tienen? ¿Qué otra duda más tienen? ¿Alguna otra pregunta? ¿Jóvenes? Bueno, aquí tienen un ejemplito para su casa, para que vayan practicando. Me lo van a mostrar el día
miércoles, ¿ya? Y recuerden que el primer parcial es al tema 4. Yo estimo que hasta el miércoles vamos a quedar ya fecha del primer parcial, ¿ya? Entonces, este es el ejemplito que ustedes lo tienen en la diapositiva, está en la página 52, ¿ya? Y vamos a ver el método de voltaje en los nodos. Voy a salir de la presentación completa. Ya, método de voltaje en los nodos, vamos a ver la siguiente clase. Ya, teorema de Millman. Vamos a ir viendo aquí, a ver. Estrella triángulo. Thevenin y Norton. Entonces, no nos falta mucho, ¿no? Yo estimo ya que para la siguiente clase, muy seguro que fijemos fecha de examen. No sé si tiene una pregunta. ¿Pregunta? El práctico. El práctico, hasta el tema que corresponde, hasta el tema número 4, tienen que presentar su práctico de mí. ¿Y lo envió en qué parte lo envió, ingeniero? El práctico. ¿No le llegó todavía? No, ingeniero, no lo he enviado. Ya, este mismo instante se lo voy a enviar. Ahorita espérenme aquí, voy a estar en la otra máquina. Espérenme un minuto. ¿Qué se llama el grupo? Se llama circuitos eléctricos, ¿no? Sí, sí. Espérenme un minuto, ahorita se lo voy a enviar bien. Un minutito, ahorita voy a mandárselo ya para que quede ya todo.
Ya cargué su práctico, entonces ya pueden verlo, ¿ya? Bueno, quedamos entonces el siguiente avance el día miércoles, ¿ya? Y vamos a fijar fecha de examen, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál? Al WhatsApp, al grupo le mandé a su WhatsApp. Quedamos ahí.